Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. En este Evangelio, Jesús muestra que no solamente requiere de un cuerpo apostólico, que son los 12 discípulos, los primeros apóstoles, que después van a delegar su función en los obispos, que tienen esta sucesión maravillosa hasta el día de hoy. Son los obispos los representantes de los apóstoles, y cada uno de ellos siguiendo una línea, un linaje episcopal, llega a uno de los 12 apóstoles. Y bueno, no es suficiente el trabajo de los apóstoles o de los obispos para la evangelización. Dice Jesús que además, por esta gran cosecha que es tan abundante y porque son tan pocos los trabajadores, es necesario buscar nuevos colaboradores. Por eso envía a 72 nuevos discípulos a la misión. Estos 72 discípulos podrían estar representando a los presbíteros, a los sacerdotes, que trabajan en comunión con los obispos en sus diócesis. Y entonces podemos ver por eso que la Iglesia escogió este texto para la celebración de los santos Timoteo y Tito, que fueron dos discípulos de San Pablo, dos hijos espirituales de San Pablo. Eso lo sabemos por el modo como se dirige hacia ellos en las respectivas cartas. Y de alguna manera ellos tienen que haber sido en primer lugar colaboradores, sacerdotes de San Pablo, que como apóstol era un obispo. Pero luego ellos asumieron también la tarea de ser obispos en sus respectivas diócesis. Bueno, lo importante que hoy día podemos meditar es que, así como San Pablo recibió una vocación directa de Jesús, igual que los demás apóstoles, que fueron llamados directamente por él: tú ven y sígueme, deja las redes, deja la mesa con el cambio, deja lo que estás haciendo, sígueme. Y ellos lo siguieron. También el Señor llama muchas veces, a través de los mismos pastores de la Iglesia, a otros discípulos, a otros vocacionados, a otros pastores. Por eso, cuando hay un buen pastor en la Iglesia, un buen obispo, un buen sacerdote, un buen fundador en una congregación religiosa, un buen superior, entonces nosotros podemos ver que ese buen pastor va a atraer nuevas vocaciones. No porque él tenga el poder de infundir la vocación en otras personas, sino porque Jesús lo hace a través de sus pastores. Este es el caso de San Pablo. San Pablo era como otro Cristo para Timoteo y Tito, sin duda. Y por eso hay que dar tantas gracias a Dios por los buenos pastores que han estado presentes en nuestra vida, sea cual sea nuestra vocación, sea sacerdotal, episcopal, diaconal o laical,
Dentro de la vocación laical está la vocación al matrimonio, a la vida consagrada también, a la vida de soltero, comprometido con la iglesia, como joven, como adulto, como de la tercera edad. Todos tenemos una tarea dentro de la iglesia, pero todos también necesitamos de un director espiritual. Es muy importante la dirección espiritual dentro de la iglesia y podemos esto contemplarlo en la actitud que tiene Pablo con Timoteo y Tito, los dos santos que hoy celebramos. Si hay un buen director espiritual, es lo más probable de que van a surgir personas santas como fruto de esa dirección espiritual. Ese es un camino muy, muy bonito y muy recurrente que utiliza Jesús para llamar nuevos vocacionados. No todos tienen la gracia de recibir un Pentecostés donde experimentan la fuerza del Espíritu o la fuerza de Cristo directamente, como San Pablo. Y algunos tienen la gracia de recibir eso y además ser con un buen director espiritual encontrar la vocación que Dios le ha dado. Entonces debemos hoy pensar cuáles han sido los directores espirituales, los buenos pastores, los guías de nuestra alma, los que nos han acompañado en nuestro discernimiento vocacional y en nuestro llamado a la santidad. Tal vez durante una época de la vida, Dios permitió que algún sacerdote, algún religioso o algún laico muy bien formado fuera nuestro director espiritual. Y debemos dar gracias por eso, porque ahí estaba la presencia de Cristo, como San Pablo para Timoteo y Tito. Inclusive cuando aquel director espiritual después yo no lo vea más, por algún motivo, por alguna circunstancia, tal vez porque falló, dejó el sacerdocio, dejó la vida religiosa, o se secularizó mucho y dejó de dar testimonio de vida cristiana como lo hacía al principio, o bien porque simplemente la distancia, el tiempo, la muerte nos han separado. Pero siempre, siempre debemos agradecer profundamente por la acción que Jesús ha realizado a través de nuestros directores espirituales, inclusive aquellos que han caído. Pienso en la congregación de los legionarios de Cristo, que querían tanto a su padre fundador, pero después se supo que había tenido, lamentablemente, problemas de abusos y fue condenado por la iglesia, y eso entristeció mucho, pero muchísimo, a la familia de los legionarios de Cristo. Sin embargo, ellos se quedaron con todo lo bueno que recibieron de Jesús a través de su fundador, y siguen adelante, porque la obra no es de un hombre, simplemente, sino que es de Cristo. Y mientras ese hombre actuaba como representante de Cristo, entonces hay que aceptar todas las líneas directrices, todas las piedras fundacionales que dejó ese hombre escogido por Dios, mientras fue fiel. Entonces es también eso muy misterioso, porque a uno le gustaría que todo fundador de alguna congregación religiosa, todo obispo, todo sacerdote, todo padre espiritual que ejerce esta misión de dirección espiritual, sea fiel hasta el final. Por eso primero debemos rezar por nuestros directores espirituales, por nuestros guías, para que ellos sean fieles y sean perseverantes en la santidad hasta el fin. Porque de eso también depende que vengan otras almas, otras ovejas, a formar parte del rebaño de Cristo, puesto que es tan, tan importante esta tarea, este carisma, la dirección espiritual. Así como San Pablo dedicó tanto tiempo, a pesar de que no era lo que más tenía, ¿no?, en sus correrías apostólicas, pero dedicó mucho tiempo, sin duda, para conversar, para guiar a estos jóvenes, Timoteo y Tito. Esperamos que también en la iglesia surjan muchos buenos pastores, para que así tengamos más vocaciones de sacerdotes, de religiosos y religiosas, y sobre todo de muchos laicos comprometidos con nuestra Santa Iglesia.